Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Vamos a empezar este vídeo. Es un vídeo que estoy haciendo en realidad destinado a mis clases en la universidad, pero que me parece súper interesante para todos los que seáis artistas digitales o os estéis iniciando en el arte digital, porque es un tipo de práctica que yo utilizo mucho con mis alumnos y que permite comprender algunos criterios básicos fundamentales de la ilustración digital, sobre todo del uso de Photoshop, el uso de pinceles, el trabajo con capas, etcétera. Esta técnica es la técnica del underpainting, que bueno, es una técnica clásica de pintura de paisajes y de pintura en formatos físicos, al óleo, acuarela, etcétera. Consiste en la utilización de manchas para definición de áreas y bueno, ir utilizando manchas de diferentes tamaños de cara a definir diferentes zonas. Pero con el tiempo yo he desarrollado un método que permite que todos vosotros, los que os estáis iniciando, comprendáis muy bien cuáles son los fundamentos de la ilustración y sobre todo practiquéis conceptos de trabajo en Photoshop. Bien, os voy a enseñar un poquito antes algo de material. El material que os voy a enseñar es primero algunas fotos de referencia que son las que yo voy a utilizar para hacer mi underpainting, el que voy a utilizar como demo para que aprendáis este proceso. Primero deciros que este proceso es un proceso muy sencillo, apenas hay que tener conocimientos de ninguna clase de arte digital ni de ilustración, prácticamente solamente saber abrir Photoshop y saber dónde está la pestaña de capas y la creación de capas y poquito más. Sí que es verdad que voy a hacer un setup de pincel al principio, pero bueno, podéis seguir exactamente el mismo proceso que sigo yo y copiarlo idéntico o bueno, o incluso trabajar con pinceles personalizados. Bien, para el trabajo de underpainting, al ser un trabajo que imita las técnicas de pintura tradicional, de pintura física, es ideal que lo hagamos con conceptos de retrato y de retrato muy colorido. Lo podemos aplicar a cualquier tipo de trabajo, pero los retratos son aquellas fotos en las que, al ser trabajadas con la técnica del underpainting, nos permiten pues bueno, explotar mucho más las posibilidades y sobre todo estéticas de esta técnica. Por eso tengo aquí una serie de fotos, todas ellas son de la misma modelo y son de varios fotógrafos. Tenemos a Luis Miguel Aguilera, algunas de ellas son de Luis Miguel Aguilera, un fotógrafo madrileño, Amaya García, otra fotógrafa madrileña, o esta de aquí es una foto mía también, de una sesión mía. Entonces veis que lo que tienen en común todas es que son retratos y que tienen colores muy vivos, trabajan con conceptos de color muy vibrante, bastante saturado, muy narrativo, muy bonito. Entonces bueno, luego explicaré un poquito más cuando escoja la foto y cuando empecemos a trabajar con ella. Y antes de continuar con el vídeo, pues os quiero enseñar algunos trabajos de underpainting de mis alumnos. He hecho una selección súper pequeña, pensad que yo llego a tener 80 o 90 trabajos al año de esta práctica, así que he cogido solamente 6 para que veamos algunos aspectos y vamos a abrir uno de ellos y a verlo en grande para comprender un poquito cuál es la filosofía del trabajo. La filosofía del trabajo es esencialmente copiar una foto y pasarla de un estilo fotográfico a un estilo pictórico. Es mucho más sencillo de lo que pensáis, porque en una fase inicial lo que hacemos directamente es calcar la foto, aunque podemos definir diferentes niveles de dificultad posteriores, pero de entrada sería tan sencillo como pasar de una foto de acabado fotográfico a una pintura de estilo pictórico. Es una práctica que se puede realizar con pinceles estándar de Photoshop, es decir, el propio pincel redondo de Photoshop ya nos permite sacar un buen acabado, pero que sobre todo explota cuando utilizamos pinceles personalizados, como por ejemplo en este caso. Cuando utilizamos un pincel que ya de por sí es interesante, como un pincel configurado a partir de un rayo, que es el icono de David Bowie, y hacemos un retrato de David Bowie con la técnica del underpainting utilizando el pincel con forma de rayo, toda la imagen queda mucho más narrativa, mucho más potente y tiene mucha más fuerza. Aquí lo vemos también, un pincel personalizado basado en manchas, en salpicaduras violentas de pintura, nos permiten sacar un acabado mucho más violento, mucho más interesante y más bonito. Continuamos, aquí vemos un pincel configurado mediante una sonrisa, nos permite que el underpainting quede mucho más interesante.
Aquí hay varios ejemplos, lo mismo, un pincel de mariposas ha acabado ofreciendo un look muy vistoso al trabajo de underpainting. Os diré que este trabajo de underpainting se puede realizar en realidad sobre cualquier tipo de ilustración, puede ser una ilustración cartoon, pero yo os aconsejo que en las fases iniciales o como práctica lo apliquéis sobre o bien fotografía o bien ilustración de acabado de render realista, como esta que podéis ver aquí. Bien, pues ya habiendo visto qué es lo que vamos a hacer y sobre qué tipo de trabajo lo vamos a realizar, vamos a pasar a la primera fase, que la primera fase es, como os he dicho, setear un pincel que resulte interesante, que resulte bonito de ver. Así que esta primera parte del vídeo la voy a dedicar estrictamente a eso, a hacer un setup bonito de pincel. Un setup de pincel que simule pintura clásica, con lo cual voy a basarlo en una mancha de acuarela. Una mancha de acuarela que podemos ver aquí perfectamente. Este va a ser el valor del pincel que voy a definir, entonces no voy a hacer trampa, no voy a empezar directamente con el pincel ya creado, sino que os voy a mostrar cómo creo el pincel en todas sus fases y cuáles son los ajustes que hago para que el pincel quede bonito. Este pincel lo he sacado de sencillamente este tipo de experimentos los podéis hacer de manera muy fácil. He buscado directamente en Google mediante el código Watercolor Texture, que esto me permite encontrar algunas manchas interesantes y sencillamente he escogido una de ellas. La mancha que escojo es la que me define el carácter del pincel, entonces bueno, pues he cogido esta de aquí, que luego, si queréis más información, la he sacado de esta página, que es la página NicePNG, que tiene una serie de recursos, todos ellos gratuitos para uso personal, os los recomiendo. También, si sois pintores y tenéis un tipo de trazo muy particular o muy personal, podéis escanear vuestro propio trazo de acuarela y utilizarlo como base para crear vuestro pincel. Yo de momento con este pincel creo que voy a crear algo interesante. Entonces vamos a la creación del pincel. Entonces, de cara a crear el pincel, lo primero que voy a hacer es ajustar esto a valores de blanco y negro, porque para definir pinceles personalizados de la manera en la que os voy a enseñar necesitamos que esto sea una imagen en blanco y negro, con lo cual lo primero que voy a hacer es ajustar la saturación de la imagen y llevarla a la escala de grises. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer es asegurarme que el fondo del pincel es de color blanco, con lo cual nos vamos a ir a ajustes, curvas, y voy a asegurarme que todo el fondo del lienzo es blanco. ¿Por qué? Porque si es de un tono semigrisáceo, este valor del pincel me va a dejar unos marcos definidos cada vez que trace con él. Entonces, bueno, lo primero que hago es, mediante curvas, un poquito me aseguro que sea completamente blanco. Y lo siguiente que voy a hacer es no solamente definir el fondo blanco, sino intentar que los valores sean más oscuros. Ya sabréis por el trabajo con pinceles que al final el blanco y el negro codifican la opacidad del pincel en cada punto. El blanco define las zonas transparentes y el negro define las zonas opacas cuando definimos un valor de pincel. Bien, pues aquí tenemos valores de gris que, si vemos el histograma, empiezan en el 25% aproximadamente de negro y tienen una variación muy alta hacia la zona de blancos. ¿Esto qué me va a suponer? Me va a suponer un pincel muy transparente, y para este tipo de prácticas yo necesito un pincel un poquito más opaco, que realmente me dé una opacidad de alrededor del 80% o el 75% de opacidad por lo menos, con lo cual voy a modificar esta curva para conseguir una mancha mucho más negra. Voy a intentar que la curva sea bonita para que me mantenga los matices del trazo de pincel, pero voy a procurar que sea en su mayor parte negra. Así que con este pequeño retoque tengo una mancha que, respetando la expresividad del trazo natural de pincel, se convierte en una mancha con un histograma mucho más negro. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver, el histograma está mucho más volcado ahora hacia la zona de los negros. Bien, entonces voy a hacer un par de ajustes más, que básicamente voy a ajustar el tamaño del lienzo.
voy a pedirle que el fondo del lienzo sea blanco y en píxeles me voy a encargar de que la altura del lienzo sea igual que el ancho del lienzo para tener una imagen cuadrada. ¿Por qué? Porque cuando definimos un valor de pincel, lo que definimos es un valor de pincel cuadrado. Si realizamos una selección no cuadrada, lo que va a hacer la definición del valor del pincel es convertirla en cuadrada. Con lo cual, si ya partimos de un tamaño cuadrado, vamos a tener muchos menos problemas para definir esto. Bien, entonces ahora realizo una selección de toda la imagen, que recordemos es una imagen cuadrada en una única capa, con un pincel blanco y negro donde el blanco define la transparencia y el negro define la opacidad, es decir, blanco es transparente 100%, negro es opaco 100%, he realizado ajustes para que sea completamente blanco y negro y para que la curva sea un poquito la que me resulte interesante. Y una vez tengo esta selección hecha, me voy sencillamente a edición, definir valor de pincel y aquí lo voy a llamar acuarela sin setup. Es decir, esto lo que me va a crear es en mi valor de pincel, en mis pinceles a los que accedo con el botón derecho, una última acuarela, que es una acuarela sin setup. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver que ya tengo dos seteadas, pero bueno, voy a intentar no ser tramposo y voy a hacer todo el setup de cero. Bien, entonces ahora tenemos aquí una acuarela sin setup. Vamos a crear un nuevo documento. Creamos un documento, por ejemplo, da igual, para imprimir, obra de arte, uno estándar, una cuadrícula de 2000 por 2000 píxeles, de fondo, vamos a definir un gris de valor medio para ver el comportamiento de nuestro pincel, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo seteado, tengo ajustes de teclado que me permiten aumentar y reducir el tamaño del pincel con dos teclas. Yo personalmente utilizo la tecla Q como tecla de ampliar tamaño del pincel y la tecla A como tecla para reducir tamaño del pincel. Entonces, estando de esta manera sobre el lienzo, cuando realizo el trazo, pues aquí veo que lo que está haciendo es repetir la forma de mi pincel, esa forma de acuarela, una detrás de otra. Si cambio el color para intentar hacer un toque más acuarelado, por ejemplo, vamos a buscar un color más apastelado, un rosa de este estilo, lo único que tengo es un trazo liso, sin ninguna clase de interés, sin ninguna clase de gracia, de color rosa. Así que ahora vamos a irnos a los ajustes de pincel para definir un pincel interesante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprender primero cómo se hacen. No voy a hacer un recorrido por todos los ajustes, pero sí os voy a decir qué es lo que voy a cambiar. Lo primero que voy a hacer es aumentar el espaciado de la forma, ¿de acuerdo? De manera que el trazo de pincel no dibuje tanto una línea continua, sino una especie de impresiones de nuestro patrón, porque la línea continua hace que, bueno, que para tener una línea continua podría haber utilizado un pincel redondo. Si lo que quiero es mantener la frescura de este trazo de acuarela, amplío un poquito el distanciado. De momento esto ya nos da un aspecto un poquito más interesante, más manual. Estoy buscando un estilo que me recuerde al arte manual. Entonces, tras haber aumentado el espaciado, nos vamos a ir a dinámica de forma y activamos dinámicas de forma. La primera que vamos a activar es una variación del tamaño. Vamos a hacer una variación aleatoria de no muy alta, de entre el 10% aproximadamente. Prácticamente no existe variación del tamaño, es decir, si yo he definido un tamaño de 20 píxeles, pues se moverá entre 20 y 18 píxeles, así que desde el punto de vista de percepción va a ser un trazo constante, pero ofrece cierta variación de ese grosor. Ok, entonces le puedo definir diámetro mínimo, no hace falta porque no le he dado una variación del tamaño demasiado grande, pero sí que voy a darle una variación del ángulo del 100%. Una variación del ángulo del 100% va a hacer que cada una de las impresiones del pincel se coloque en un ángulo completamente diferente. Le he permitido un giro de 360 grados a cada impresión y esto hace que no se note la regularidad del perfil siempre colocado en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo. Realizo una pequeña aleatoriedad. Voy a coger un color un poquito más vibrante, más oscuro para que se vea, para que lo veáis mejor. Vale. Aquí veis
Exacto, en efecto, este efecto aleatorio de dispersión. Bien, entonces tenemos una variación del ángulo y voy a aplicarle una pequeña variación de la redondez. Esto es lo que hace es achatar ligeramente nuestra forma del pincel, y la voy a aplicar poquito, el 5%, un poquito. El objetivo es que desde el punto de vista visual dé la sensación de que tenemos un trazo orgánico y no un trazo muy mecánico, muy algorítmico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que la variación de la redondez también nos ayuda. Le voy a pedir una vibración X de volteo aleatoria y una vibración Y de volteo aleatoria. Esto hace que no solo cambie la rotación, sino que también se voltee este perfil del pincel, lo que es el valor del pincel, se voltea aleatoriamente en vertical y en horizontal, con lo cual ya resulta prácticamente imposible distinguir esta forma regular del pincel cuando realizo un trazo más o menos orgánico. No se nota que tenemos las mismas crestas de pincel en todos los sitios, sino que es completamente aleatorio. Bien, vamos a irnos a activar también voy a deshacer aquí unos cuantos trazos. Aquí, vale. Vamos a activar también una dispersión. Esta dispersión, lo que vamos a hacer es que los trazos, las impresiones de la forma del pincel no se hagan siempre centradas con respecto a la línea del trazo, sino que se desvíen ligeramente, con lo cual vamos a desviarlas a lo mejor un porcentaje muy pequeño del 20%, es para ofrecer un pequeño factor de aleatoriedad, pero que no se vuelva tan loco que no me permita controlar la dispersión. La podemos realizar en ambos ejes, vale, pero pequeñita, 15%, 20%. Y podríamos aumentar la cantidad, pero no nos va a funcionar también esto. Podríamos darle más cantidad, pero esto solemos utilizarlo más para dispersar objetos estilo hojas sobre un lienzo, para pintar copas de árboles o para pintar bosque en una composición de un paisaje. Así que de momento la cantidad la vamos a mantener a 1, vamos a aumentar ligeramente la dispersión y esto nos ofrece que, bueno, nuestro trazo cada vez resulta más aleatorio. Vamos a hacer un solo trazo. Es posible que ahora queramos reducir un poquito el espaciado, que no sea tan amplio. Vale. Bien. Tenemos la dispersión y ahora vamos a irnos a aplicar una dinámica de color. Entonces, en la dinámica de color lo que vamos a hacer es, en lugar de aplicar una variación frontal y de fondo, que en realidad esto lo que haría es cambiar entre el color, en este caso este fucsia y el gris, vamos a pedirle que haya una variación del tono ligera del 10%, de la saturación del 5% y del brillo del 5%. Esto lo que hace es que cada uno de los trazos, o sea, cada una de las impresiones del valor se imprima con un color diferente. ¿Qué color diferente? Pues un color que entre dentro de una variación de tono del 10% con respecto al tono escogido, que en este caso es un fucsia, una saturación variable dentro de un 5% con respecto a la del color escogido y una variación del brillo también de su cualidad de blanco o negro de alrededor del 5%. Vemos que una variación del 10% en el tono nos lleva a pinceladas, algunas demasiado azuladas y otras demasiado granates, con lo cual vamos a reducir la variación del tono porque nosotros queremos que varíe, pero no queremos que sea completamente aleatorio. Queremos fingir un poquito ese efecto en el que el pincel queda sucio de trazos anteriores o de pinturas anteriores, con lo cual el color queda contaminado, pero no quiero que quede tan pervertido, ¿no? Entonces a lo mejor con una variación del 5%, quizás sigue siendo grande. Voy a reducir un poquito la variación del brillo. Pequeñas variaciones aquí hacen efectos muy significativos, con lo cual voy a poner una variación de la saturación del 3, del tono del 4, y con esto prácticamente tengo un trazo uniforme. Voy a deshacer todos estos trazos, así vemos exactamente qué hemos conseguido. Lo que hemos conseguido es que si yo quiero pintar con un tono magenta, obtengo un trazo bastante orgánico de este tono magenta, más ligerísimas variaciones de tono, ligerísimas variaciones de valor y ligerísimas variaciones de saturación. ¿Ok? Con lo cual tengo la sensación de que estoy pintando con un pincel sucio, con un pincel con el que antes he pintado zonas azules, entonces parte del color azul con el que he pintado anteriormente ha contaminado el agua en la que mojo el pincel para cambiar el trazo, etcétera.
Y lo que vamos a hacer también es aplicarle unos bordes húmedos. Esto a veces resulta buena idea y otras no tantas. No tanto. Yo no tengo aquí del todo claro que tenga mucha necesidad ni ganas de usarlo. El efecto veis que es completamente diferente, que luego cuando se superponen los colores nos da este efecto un poquito más interesante. Bueno, es posible que esté bien. A ver, el concepto de bordes húmedos. Bien, puede que sea interesante mantenerlo bien. Pues ahora por el momento voy a mantener este concepto de bordes húmedos. Y ahora mismo voy a darle, es decir, para guardar estos ajustes, recordad que yo ahora estoy trabajando con un pincel que no es seteado, que es sencillamente un valor nuevo creado, que se ha puesto aquí al final de la lista de pinceles. Si quiero guardar estos ajustes como ajustes del pincel por defecto, entonces tengo que venir aquí, decir nuevo valor de pincel, entonces cogerá el valor que yo había seleccionado más los ajustes que yo acabo de configurar, de manera que ahora sí, acuarela seteada, ya tenemos que este pincel por defecto va a funcionar siempre según los ajustes que yo le he dado. ¿Ok? Entonces, bien, ya tenemos todo lo que necesitamos, tenemos un pincel configurado, tenemos la introducción hecha y ahora vamos a seleccionar realmente la imagen que queremos underpaintear, con lo cual cierro este archivo que he utilizado para setear el pincel, cierro también esto porque ya lo tengo guardado como pincel y voy directamente a abrir las imágenes. Entonces, ¿cuál de estas imágenes voy a seleccionar? Bien, os voy a explicar por qué selecciono una u otra. En realidad cualquiera de ellas va a dar un resultado bueno, porque esta técnica del underpainting no tiene pérdida, funciona bien sí o sí, siempre va a salir bien el resultado, por eso os aconsejo que si queréis practicar con ella aprovechéis para hacer un regalo a alguna persona importante o porque bueno, el resultado va a ser espectacular, con muy poco trabajo y con muy poca formación. Entonces, lo que he buscado es que sean colores muy vibrantes, que sea un render tipo foto, con lo cual he cogido directamente foto, aunque podría coger una ilustración 3D, pero que tuviera un render realista. He intentado que el fondo no sea blanco. Los fondos blancos no son los más bonitos de pintar con underpainting. Es más interesante cuando tenemos información de color o fondo negro y que tenga muchos contrastes de color. Entonces, ahora mismo, solo por conceptos de color, me interesaría mucho esta imagen. Lo que pasa es que la única copia que yo tengo de esta imagen está ligeramente desenfocada en la zona de los ojos y los labios y esto bueno, va un poco en contra de alguna de las cositas que os quiero enseñar. También me interesa mucho esta porque el color de fondo resulta muy vibrante, así que posiblemente esta sería una buena opción, pero bueno, de todas la que tiene una iluminación que me parece más interesante sería esta de aquí, muy nítida en la zona de ojos, cabello y perfil de la cara, borrado, desenfocado el fondo. Así que bueno, me va a venir muy bien para que veamos lo que tenemos que ver. Así que vamos a coger la imagen directamente y la cargamos en Photoshop para iniciar el trabajo de underpainting. Lo primero que vamos a hacer es recortar esta imagen. No vamos a trabajar con la imagen entera porque nos va a suponer mucho esfuerzo, así que de momento para esta demo yo voy a recortar ligeramente el área de trabajo. Entonces voy a centrarme en el concepto retrato primer plano. Así que voy a realizar este corte, un corte bonito, estilo primer plano de cine. Puedo abrir hasta aquí los hombros, que van a quedar chulos, y vamos a bajar ligeramente aquí. Ok. Este es el corte que voy a trabajar de mi underpainting y lo siguiente que voy a hacer es, evidentemente, ahora mismo esta imagen tiene muy poca resolución, me ofrece muy poco espacio de trabajo, así que voy a irme al tamaño de la imagen y vamos a darle un tamaño bonito de trabajo que me permita definir mucho detalle, que me permita trabajar bien. Así que vamos a colocar, por ejemplo, en su eje más largo unos 3700 o 4000 píxeles. 4000 píxeles de ancho me van a
a permitir que esto quede bonito. Bordes definidos, vamos a hacer el automático o el bicúbico más enfocado. A ver, venga, el automático es que lo tenía configurado aquí en por aproximación, que esto sí lo quisiera ver pixelado, en cambio lo coloco en automático. Y lo que tengo ya es la foto de un tamaño razonable. Esto me permite trabajar trazos de un tamaño pequeñito con un nivel de detalle chulo, e incluso con un nivel de detalle súper pequeño. Vale, y antes de empezar voy a irme a imagen, ajustes, y voy a ajustar un poquito las curvas para darle un pelín más de luz a la zona central del histograma. Mantengo esta parte, mantengo esta de aquí, pero le doy ligeramente más luz a la zona central. Aquí lo tenemos. Bueno, y el siguiente paso es sencillamente iniciar el underpainting. Bien, pues ahora que lo tenemos todo listo, pruebo que el pincel funciona de la manera correcta. Posiblemente me interese reducir un poquito el espaciado, porque al tener los bordes húmedos, vale, perfecto. Entonces añadimos una nueva capa, cogemos un color cualquiera de prueba y comprobamos que en efecto pintamos, 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 y en la nueva capa realizamos manchas de tipo orgánico. Muy bien, pues a partir de aquí a empezar a trabajar. Bien, pues vamos allá, vamos a iniciar el trabajo de underpainting. Entonces, ¿cómo funciona el método que os propongo? Funciona de la siguiente manera: nosotros vamos a tener un fondo bloqueado, que va a ser el fondo de nuestro underpainting, sobre el cual no vamos a trabajar, y lo vamos a utilizar directamente como referencia directa de color y de posición. Existe otra variante del underpainting que también utilizo en clase, que es tener la foto junto al lienzo en lugar de tenerla bajo el lienzo y realizar una copia de la foto, digamos, a ojo, sin estar calcándola, entre comillas. Pero bueno, como es un trabajo muy para principiantes y para aprender algunos conceptos que se aprenden igualmente, tengas o no tengas el talento de conseguir un parecido, vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar con la foto de fondo y lo que vamos a hacer es ir pintando sobre esta foto hasta llegar a cubrirla. Repito, podéis hacer este trabajo más complejo si en lugar de tener la foto de fondo la tenéis como referencia al lado o en una pantalla alternativa, o incluso la estáis haciendo al natural, ¿de acuerdo? Entonces, funciona de la siguiente manera. Nosotros sobre la capa de fondo vamos a trabajar diferentes capas con diferentes niveles de detalle o frecuencias, ¿de acuerdo? Aquellos niveles de detalle bajos estarán en las capas más bajas, y los niveles de detalle altos o frecuencias altas estarán en las últimas capas de trabajo. De manera que vamos a crear una primera capa y la vamos a llamar Underpaint 1, ¿ok? Y sobre esta capa vamos a trabajar un tamaño de pincel fijo. ¿Qué tamaño de pincel? Un tamaño de pincel grande. ¿Cómo de grande? Exageradamente grande, desproporcionadamente grande, ridículamente grande incluso si queréis. Tan grande que prácticamente no me permita definir ninguna clase de detalle más que 4 manchas sencillamente sobre la imagen, ¿ok? Entonces, este tamaño de pincel en la capa 1 no lo vamos a cambiar, es decir, cada capa tiene un tamaño de pincel completamente fijo. Cuando reduzca el tamaño de pincel, cambiaré de capa, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que es un proceso de aprendizaje, no es una técnica de arte final, sino que es una técnica para aprender y asimilar determinados conceptos de arte digital. Entonces, para hacerlo de esta manera ordenada, os pido que seáis muy estrictos, muy rigurosos y muy disciplinados en esto. Trabajamos una capa con un tamaño de pincel grande y fijo. Por eso he trabajado un pincel que me dé una opacidad alta, aunque luego le he puesto lo de los bordes húmedos, que es algo sin lo que sigo estar del todo convencido, ¿vale? Con lo cual por ahora se los voy a quitar y venga, me voy a arriesgar a hacer el underpainting sin bordes húmedos. Bueno, sí, vamos a hacerlo sin bordes húmedos, aunque creo que os resultará más útil hacerlo con bordes húmedos porque me va a traer problemas que así os puedo resolver en directo. Bien, además si he hecho un pincel que me gusta cómo queda, pues lo voy a utilizar, voy a tirar hacia adelante. Bien, pues con el pincel ridículamente grande, tan grande que prácticamente no me permite ni siquiera definir la separación entre hombro y fondo, lo que voy a hacer es
Sencillamente voy a capturar una zona de color de fondo con la tecla Alt, capturo este color y realizo un trazo sobre esta zona. Ahora capturo este color de aquí y realizo un trazo sobre esta otra zona, capturo color, pinto toda el área de color que tiene este color. Fijaros que al quedar manchado, porque he definido así el pincel, el resultado sí que es de un pincel contaminado de color muy interesante. Ahora capturo aquí, pinto en esta zona, capturo aquí arriba, pinto en la parte de arriba, capturo aquí, pinto, capturo, pinto, capturo, pinto, capturo, pinto. Vale, lo que voy a hacer para que veáis cómo funciona, voy a crear una nueva capa, voy a seleccionar un color blanco de fondo y lo voy a volcar sobre esta capa, que la voy a poner debajo de la foto, ¿de acuerdo? Entonces, así vais viendo cuál es el resultado. Puedo ir escondiendo la foto y podéis ver cuál es el resultado que va quedando. Vuelvo a la capa de underpainting, combino, vale, vuelvo a la capa de underpainting y sin cambiar el tamaño del pincel, vuelvo a capturar. Os aconsejo que la capa de fondo la bloqueéis para no poder trabajar sobre ella, ¿vale? Porque si pintáis sobre ella os estaréis cargando la imagen de referencia. Volvemos a la capa 1, no he cambiado el tamaño del pincel, capturo tono de piel y pinto en la zona de piel, capturo este tono de piel y pinto en esta zona, capturo el color del pelo y pinto en la zona del pelo. Como podéis ver, capturo negro y pinto en la zona de negro. El nivel de detalle es inexistente, es decir, estoy pintando directamente con manchas tan grandes que no me permiten de ninguna de las maneras definir un detalle, ni mínimo, ni siquiera parecido. Entonces voy capturando sencillamente, pinto con este color por aquí, capturo este color del pelo, capturo este color de aquí del flequillo, capturo el color del pelo, capturo el rubio de aquí, capturo este de aquí, capturo aquí. Cojo el color de piel, cojo el color de los labios y pinto ligeramente aquí, cojo un poco de color de piel. Vale, un poco con el objetivo de obtener una capa parecida a lo que vais a ver ahora. Como podéis ver, es una captura directa del color de abajo. Si hacemos invisible la capa de fondo, lo que nos encontramos es esto. La primera capa cubre toda la imagen. Eso es importantísimo. La imagen queda completamente cubierta por la capa de fondo, ¿vale? Con lo cual esto de momento con nuestro pincel húmedo no lo tenemos porque no tenemos una opacidad completa, con lo cual vamos a duplicar la capa varias veces hasta que realmente cubramos, al menos en esta primera capa. Luego ya no lo haremos así en las siguientes, pero la primera es muy importante que cubra por completo la imagen de fondo, es decir, que no veamos blanco de ninguna de las maneras. ¿Vale? Es decir, que si yo visualizamos la imagen de fondo, queda completamente cubierta. Vamos a combinar estas capas. Las combinamos de manera que lo que hemos hecho es, mediante la acumulación de capas, aumentar su opacidad. Y vamos a rellenar estos pequeños agujeritos que quedan aquí, pues los vamos a hacer solo en esta primera capa, un poquito con trampa. Vamos a coger este color que queda aquí de fondo y vamos a pintar aquí en una capa trasera hasta que quede completamente cubierto, ¿vale? Este agujerito que tenemos aquí, vamos a pintar hasta que quede completamente cubierto. Este agujerito que nos queda ahí arriba en el pelo, capturamos este color, pintamos hasta que queda completamente cubierto. Volvemos a coger aquí este color negro, pintamos hasta que queda completamente cubierto. Y ahora que ya no hay ninguna parte de la imagen que se vea a través de la primera capa de underpainting, acabamos combinando estas dos capas. Y recordemos, la llamamos underpainting 1. Bueno, ¿qué tenemos con esto? Tenemos lo siguiente, tenemos un underpainting básico del concepto fotográfico que tenemos de fondo, pero reducido a la mínima expresión de detalle, es decir, son simples manchas de color que me definen la foto original, ¿de acuerdo? ¿Lo veis claro? ¿Y cuál es el siguiente paso? Bien, el siguiente paso es ir subiendo el nivel de detalle progresivamente
hasta tener una pintura completamente acabada, pero existen ciertas normas para esto. Es decir, la primera norma sería que una vez he acabado la capa base, si quiero aumentar el nivel de detalle, lo hago en una capa nueva que voy a llamar Underpainting 2. En esta segunda capa de Underpainting voy a realizar exactamente el mismo trabajo que he realizado en la primera, pero con un tamaño de pincel ligeramente más pequeño, es decir, con un nivel de detalle ligeramente más grande, con lo cual reduzco el tamaño del pincel, por ejemplo, un par de puntos, o un par de lo que para mí son pulsaciones de haiku, o incluso 3. ¿Cuánto tengo que reducir el tamaño del pincel a la hora de pasar de una capa a la siguiente? Bien, cuanto más nos contengamos y menos reduzcamos el tamaño del pincel, mejor quedará el underpainting, ¿de acuerdo? Pero de entrada yo, con efecto de demo, voy a realizar una reducción razonable hasta este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos ponemos otra vez a cubrir toda la imagen invisibilizando la capa de Underpainting 1, capturamos color, pintamos, capturamos color, pintamos. No, solamente vamos a cubrir la imagen en aquellas zonas donde lo que ya está pintado en capas anteriores no tiene nivel de detalle suficiente. Por ejemplo, todo lo que es el fondo de color uniforme, esta lona que tenemos aquí de un tono asalmonado, grisáceo, gris rosáceo, no lo vamos a volver a pintar, es decir, nuestra capa Underpainting 1 ya nos ofrece un nivel de detalle bonito para esta zona. ¿Qué vamos a pintar en nuestra capa de nivel de detalle superior a Underpainting 2 con un pincel más pequeño? Pues vamos a recubrir todas las zonas de la imagen donde necesitamos un nivel de detalle más pequeño. Pero absolutamente todas, aunque el nivel de detalle que necesitemos sea súper pequeño, vamos a hacerlo primero con este nivel grande. Y progresivamente iremos aumentando el nivel de capas. Entonces voy a cubrir esta capa, ¿de acuerdo? Y para cubrirla no parto de la capa de Underpainting 1, la primera, la de fondo, la que hemos hecho completamente opaca, la que hemos clonado el número de veces que fuera necesario para que fuera completamente opaca, sino que vamos a hacerla invisible. Y vamos a utilizar este pincel para pintar en las zonas que ahora me pidan este nivel de detalle. Repito, no pinto toda la imagen otra vez, no cubro todo el lienzo de nuevo, solamente cubro aquellas zonas en las que necesito este nuevo tamaño de pincel, ¿ok? Con lo cual, capturo, por ejemplo, esta parte de fondo no la voy a volver a pintar, ya la tengo pintada en la capa 1. Voy a pintar solamente lo que es el perfil y la silueta de la modelo. Así que capturo este color de pelo y cubro en esta zona de aquí. Puedo utilizar una o dos pinceladas porque mi pincel es semitransparente. Si fuera más opaco, con un solo trazo me bastaría. Capturo este color de aquí. Un segundo, vamos a cambiar los ajustes de la varita mágica, del cuentagotas. Vale, el tipo de muestra de un punto, vamos a coger un promedio de 5×5. Vale, mucho mejor. Capturo esta zona de aquí para pintar este naranja. Capturo esta de aquí. Otra pregunta, ¿qué forma tienen que tener los trazos? ¿Pueden ser puntitos? Yo os aconsejo que cada trazo siga la forma del volumen que tiene debajo. Es decir, si estoy pintando en la zona de la piel, pues puedo hacer manchas más redondeadas, pero si estoy pintando zonas de pelo, entonces utilizo la propia dirección del pelo para que el trazo coja esa calidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí hago unos trazos verticales siguiendo la dirección del pelo. Cuando cambia suficiente de color, lo que hago es recapturar el color de fondo. Entonces aquí podemos directamente marcar los ojos como dos manchas de color, cubrimos la zona de la piel, pintamos en blanco, pintamos aquí este brillo, capturamos el rosa de los labios, capturamos aquí piel, capturamos la nariz. Y como veis, es un trabajo únicamente de captura y pintura, captura y pintura, captura y pintura, hasta cubrir
toda la imagen que necesita este nivel de detalle. En la capa anterior lo que habíamos cubierto era absolutamente todo el lienzo, porque el objetivo es que la foto original no forme parte del trabajo final. Pero en esta capa ya estamos cubriendo únicamente aquellas zonas que requieren este nivel de detalle. Vale, entonces veis que estamos cubriendo aquí la piel, realizamos esta línea, volvemos a tapar ligeramente aquí. E incluso podemos perfilar el exterior capturando parte del fondo y utilizándolo para que los bordes queden más perfilados. Por ejemplo, capturo esta zona de aquí y lo que hago es definir mejor este brillo y esta forma del hombro gracias al color que captura de fondo, pero no estoy pintando el fondo porque lo necesite, estoy pintando el borde del fondo cuando colisiona con mi imagen, ¿de acuerdo? Para hacer más suave esta transición y para que realmente se vea más perfilado. Podríamos irnos a algunos de los trabajos donde este borde no está muy definido, por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos un trabajo en el cual no ha habido mucha preocupación por definir el borde de la chaqueta, por ejemplo, sino que se ha dejado la mancha, ¿vale? En mi caso, como la imagen tiene un nivel de detalle alto, quiero intentar mantenerlo un poquito, así que solamente para pasar por el borde y definir el borde del hombro con respecto al cuerpo, ¿vale? Si ahora hiciéramos invisible esto, vemos que esta capa únicamente tiene este contenido, pero es que la gracia es la acumulación de capas, es decir, como de esta capa de nivel bajo hemos introducido una segunda capa de nivel más alto, que acumulada a la primera capa me permite que la foto se vaya acercando progresivamente cada vez más a la foto original. ¿De acuerdo? Con lo cual ya hemos hecho de la foto original una primera capa que la cubre, una segunda capa con un nivel de detalle más alto, pues vamos a continuar creando una nueva capa, Underpainting 3, que vamos a trabajar con un nivel de detalle más alto todavía, con lo cual creamos la capa, reduzco el tamaño del pincel de una manera progresiva, repito, cuánto hay que reducirlo, cuanto más progresiva y cuanto más prudente sea y cuantas más capas cree, más bonito va a quedar el underpainting, va a quedar mucho mejor. Yo os aconsejo que el underpainting final tenga entre 25 y 30 capas, ¿vale? Seguramente en esta demo a mí no me salgan tantas porque estoy haciendo una reducción de tamaños bastante menos pausada, bastante más rápida, para que veáis el resultado final cuanto antes y comprendáis la práctica cuanto antes. De manera que ahora que tenemos la capa 3, lo que hacemos es invisibilizar todas las capas anteriores y vamos a utilizar este tamaño del pincel en esta capa solamente en las zonas en las que necesite este nivel de resolución, con lo cual voy a capturar de nuevo, seguramente tenga que recubrir toda esta zona, no haya ninguna capa que ya esté bien según los niveles anteriores, aunque quizás podría abandonar ya esta zona de aquí abajo, la zona del pecho y del escote y esta parte del pelo y los hombros. En esta parte inferior ya podría abandonar dejar los trazos anteriores. Así que bueno, voy a continuar, voy a coger el color este del pelo, voy a coger aquí, cuantos más colores capture más bonito quedará el underpainting, cuanto más paciencia tenga mejor va a ser la pintura digital, ¿vale? Con lo cual capturo aquí este color, ahora paso al blanco, del blanco paso a este color de aquí, capturo este naranja bonito del pelo rubio, voy capturando y voy pintando, intentando seguir la dirección original del trazo. Cuanto más manche los trazos entre ellos, más aspecto orgánico y de pintura va a coger. Entonces aquí pinto todo este perfil de la cara, pinto la parte central de las mejillas, capturo por ejemplo este blanco para aquí, este blanco para aquí, capturo el color del ojo, pinto en el centro, capturo por aquí y voy manchando, cubriendo la imagen con este nuevo tamaño de pincel. Aquí lo podéis ver.
utilizamos el rosa para cubrir la zona de los labios, utilizamos el color de la barbilla. Ahora cogemos este color de pelo, trazamos por aquí, capturamos el nuevo color, capturamos aquí, capturamos. Fijaros que no he utilizado un pincel de tamaño variable, sino que el tamaño lo he dejado prácticamente constante. Recordad que he aplicado una variación del 10%, porque mi objetivo es que el pincel se mantenga constante en tamaño en cada una de las capas del underpainting. Entonces aquí cubrimos zona de piel, esta parte de aquí. No voy a llegar tan lejos, no voy a bajar hasta el final de la imagen, sino que me voy a quedar en esta zona de los hombros, y la parte más cercana al margen inferior la voy a dejar tal como hubiera salido de las capas anteriores. Entonces aquí utilizo esto, realizo este trazo blanco, pinto ligeramente por aquí, vuelvo a tapar, cojo este color de aquí y voy a coger un poquito de color de borde del color de fondo, solamente para perfilar un poquito mejor la separación entre volúmenes. Cojo de aquí para que la forma del hombro quede un poquito mejor perfilada. Bien, si ahora hago invisible la capa de fondo, tendríamos que este es el resultado. Podría rellenar alguna zona más, por aquí todavía se ve algo. El objetivo es que dentro de la zona que estoy pintando quede toda la imagen lo más cubierta posible. ¿Vale? Con lo cual, ahora mismo, si hago invisible la capa inferior, el resultado que tengo es este, pero lo importante no es ese resultado, sino la suma de este, más este, más este, que lo que va haciendo es enfocar la imagen, pero solo en algunas partes. Bien, lo siguiente que voy a hacer es iniciar un modo timelapse en el cual voy a ir creando capas sucesivamente, cada una de un tamaño, con un tamaño de pincel más pequeño que el anterior, pero quiero que entendáis exactamente qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, de entrada, aprender procesos técnicos de Photoshop, como la creación y movimiento de capas, creación, movimiento, acople y renombre de capas. Estamos cogiendo soltura con esta pestaña de aquí, que es de las más importantes cuando hacemos arte digital. Estamos utilizando el pincel, con lo cual estamos cogiendo tacto con nuestra tableta o con la herramienta que utilicemos, con nuestra Wacom o con nuestra Xpen o con lo que sea que usemos. Así que estamos cogiendo training manual sobre nuestra herramienta, training técnico sobre la zona de capas, training técnico en el setup de pinceles, pero estamos aprendiendo algo mucho más importante de cara a la ilustración, y es que no estoy utilizando el tamaño de pincel pequeño para absolutamente todas las partes de la ilustración. Hay un concepto primordial en ilustración, y es que una ilustración no puede estar trabajada toda al máximo nivel de detalle. Cuando toda una ilustración está trabajada al máximo nivel de detalle, en realidad lo que estamos haciendo es no darle importancia a ningún área. Es verdad que podemos hacerlo con valores y que podemos hacerlo con color, pero también utilizamos el nivel de detalle como una manera de narrar qué partes de una ilustración son importantes y cuáles no lo son. Por eso estoy utilizando un retrato, porque un retrato es un ejemplo perfecto de ilustración que tiene partes importantes, partes donde necesito un nivel de detalle, como la zona de la cara. Vamos aquí, como la zona de la cara, esta sería la parte que tiene que llevarse el máximo nivel de detalle. Una segunda zona de nivel de detalle secundario, que sería la cara completa, algo de clavículas, un poco de pelo, y un área de nivel de detalle terciario, que sería el resto del cuerpo, y un área de nivel de detalle último, que sería toda la zona del fondo. Es decir, al estar pintando en cada zona solamente aquello que yo necesito que esté detallado según ese tamaño del pincel, estoy aprendiendo a discriminar qué zonas de la ilustración necesitan qué niveles de detalle. Este nivel de detalle lo necesito en toda la zona de la ilustración, y es un nivel de detalle bajo, muy bajo, una frecuencia alta, es decir, una frecuencia baja, perdón. Tengo manchas muy grandes. ¿Por qué? Porque en la zona del fondo yo no quiero que la vista se recree mirando detalles. Yo quiero que la vista
pase esta zona de una manera superficial, así que utilizo un pincel muy grande que no me permite definir un detalle muy fino. A medida nos vamos acercando al foco de interés, que serían labios y ojos, labios, nariz, ojos, párpados, pupilas, lo que voy haciendo es reducir el tamaño del pincel, pero he mantenido con un nivel de detalle muy bajo las zonas que no me importan desde el punto de vista narrativo. Desde el punto de vista de percepción, las zonas que no quiero destacar, las zonas donde no quiero que vaya la vista. Aquí es muy evidente porque el fondo es blanco, pero imaginaros que el fondo fuera un bosque con árboles e incluso pájaros, incluso nubes. Voy a detallar las hojas del fondo al mismo nivel de detalle que los párpados y las pupilas y los labios. No, porque estaré diciéndole a la vista que son igual de importantes, igual de relevantes que la zona central. Con lo cual mantengo toda la parte de fondo manchada con el pincel grande y solamente aumento los niveles de detalle en las zonas donde quiero que se centre la vista. ¿Ok? Esto es muy importante. No podemos trabajar una ilustración directamente al máximo nivel de detalle del todo. Sí podemos, existen estilos y por supuesto en arte todas las afirmaciones tienen contraejemplos y contraafirmaciones que nos las negarían y que nos mostrarían un artista que sí lo hace. Pero como concepto general deberíamos ser capaces de comprender qué zonas de una composición requieren nivel de detalle y cuáles no, o en qué grado queremos aplicar estos niveles de detalle, incluso aunque sea con el simple objetivo de romper esa norma y nosotros darle un nivel de detalle a todo, pero siendo muy conscientes de cuál es el efecto que va a causar la visualización de esa imagen. Una imagen con un nivel de detalle hiper alto en todos sus puntos va a generar una impresión de nivel de detalle, pero tampoco va a permitir del todo que la vista se enfoque en lo que es importante y en lo que no. Con lo cual puede ser nuestro estilo de ilustración, pero como yo digo siempre a mis alumnos, en arte no hay una solución correcta o incorrecta. Lo que es incorrecto es hacer las cosas sin saber por qué las hacemos o sin saber qué es lo que despiertan. Entonces, ¿queréis acabar alcanzando un estilo que os permita detallar todo a un nivel hiperrealista? Bien, sed conscientes primero que os está costando más tiempo hacerlo, que estáis aplicando una cantidad de esfuerzo que posiblemente luego no esté en relación con la emoción que queréis despertar. Y que posiblemente ese trabajo sea un poco en vano, porque al final la gente va a mirar lo que le interesa, pues la cara de los personajes o el coche que está en el centro de la carretera, y todos los detalles periféricos los van a perder. Si es vuestro estilo es fantástico, siempre que sea una elección, no una elección con falta de conocimientos. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejar ahora temporalmente la explicación verbal. Vamos a pasar a un modo timelapse donde lo único que voy a hacer, lo único que me vais a ver hacer es exactamente lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Crear sucesivas capas de underpainting donde en cada una de ellas reduzco progresivamente el tamaño del pincel y pinto solamente aquellas zonas que requieren de este tamaño de pincel, dejando las zonas que no lo requieren con el nivel de detalle que ya tenía de capas anteriores. ¿De acuerdo? Veréis que en la mayoría de la zona de la silueta repinto para definir un poquito mejor los perfiles, pero en algunas zonas voy a dejar el nivel de detalle este más alto para que la vista, el objetivo es que la vista progresivamente vaya centrándose en aquellos puntos en los que quiero que se preste atención. ¿Ok? Así que bueno, dentro de un ratito, después de esta fase de timelapse, volvemos a encontrarnos y os explico un poco cuál ha sido el proceso que he seguido, cómo lo he seguido y qué podemos aprender de él.
Bien, pues aquí estamos, hemos acabado el trabajo de underpainting. Aquí os lo muestro, tenemos todas las capas nombradas y hemos respetado esta instrucción que teníamos al principio de ir creando cada capa, ir pintando en un pincel de tamaño fijo en esa capa y solamente reducir el tamaño del pincel a medida íbamos subiendo. Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que tiene cada capa, entonces vamos a ir viendo desde la capa más baja a la capa más alta para ver cuál es el resultado de lo que hemos hecho. Y en efecto, si hacemos todo invisible, vemos que la primera de las capas, la que llamamos Underpainting 1, aquella que tenía el pincel de tamaño más grande y que trabajaba el nivel de detalle más bajo, es decir, un nivel de detalle malo, podríamos decir, cubre por completo la capa de la foto y es una primera versión de la foto a un nivel de detalle muy bajo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, cada una de las capas, la capa de Underpainting 2, sirve para añadir un nivel de detalle superior a aquellas zonas que lo necesitan únicamente. Pues si hacemos invisible la capa de Underpainting 1 vemos que no hemos cubierto toda la imagen con la nueva capa, sino que únicamente hemos cubierto aquellas zonas que necesitaban este nivel de detalle superior. Hemos hecho lo mismo con la capa de Underpainting 3. Hemos cubierto aquellas zonas de la imagen que necesitaban este nivel de detalle, o bien para definir perfiles, o bien porque ya no necesitábamos ese nivel. Fijaros que aquí en este punto ya hemos dejado de añadir detalle a la zona esta inferior, a la zona del fondo. A partir de aquí vamos subiendo, aquí hemos abandonado ya la zona de los hombros, la zona inferior del pecho, del escote y del fondo. En la siguiente capa únicamente hemos trabajado estos perfiles para asegurarnos que quedaban bien definidos, porque los niveles anteriores dejaban unos perfiles muy poco definidos, entonces es lo único que hemos trabajado con respecto al fondo o a partes anteriores de niveles más altos. Aquí podemos ver cómo el siguiente nivel define más. Vamos a ver la suma. Entonces tenemos la de nivel más bajo, una definición algo mayor, vamos definiendo mejor algunas zonas. Ahora pintamos encima con un pincel más pequeño para definir mejor ciertos niveles de detalle. Vamos añadiendo detalle. En este punto entran por primera vez detalles como los iris, las pupilas y los ojos, los labios. En el siguiente nivel ya empezamos a ver pestañas, empezamos a ver toda la parte de los agujeros de la nariz, vemos también labios, incluso vemos el hueco que dejarán los dientes en un futuro. En el siguiente nivel todo esto se va dibujando mucho más, centrando la atención exclusivamente en esta zona central de los ojos, los labios y la parte del flequillo que toca las pestañas. Continuamos definiendo y fijaros como de esta capa a esta capa hemos pasado a perfilar mucho mejor la cara, a perfilar mucho mejor sombra de ojos, a perfilar pupilas. Ya tenemos niveles de detalle altos, pero no hemos tocado los niveles de detalle de las zonas que ya estaban bien o que no los necesitaban. En el siguiente nivel únicamente hemos vuelto a perfilar un poquito más todas estas zonas de importancia que han vuelto a estar perfiladas en la siguiente capa. Habiendo reducido un poquito el tamaño del pincel ya nos permitía entrar en esos niveles de detalle específicos que hemos seguido perfilando en el siguiente nivel y que hemos acabado de perfilar en el nivel superior, donde prácticamente lo único que hemos hecho es definir brillos y volúmenes del labio, definir poros brillantes de la piel en la zona del mentón, de la barbilla y del pómulo, y definir todos los brillos, pestañas y puntos de luz y oscuridad de los ojos, así como potenciar algunos de los flequillos que al estar en la zona de influencia resultan muy bonitos de ver. Resulta también muy esclarecedor ver lo que hemos hecho si lo vemos al revés. Es decir, si vemos primero lo que hemos trabajado en la última capa, únicamente hemos trabajado aquellos detalles que nos ayudaban a perfilar y a mejorar lo que ya estaba hecho en la capa inferior. Porque la capa inferior ya tenía todos estos detalles hechos, no necesitaba volver a pintar todos los labios porque estaban hechos con un pincel más grande. Y esta capa solo tenía hecho lo que no estaba bien hecho de la capa inferior. A partir de aquí, cada una de las capas inferiores lo que ha hecho es añadir detalles de aquellas zonas con menor relevancia. Entonces, si lo vemos hacia el revés, resulta muy claro ver cuál ha sido el proceso de underpainting, cuáles son las zonas que hemos ido abandonando en cada momento, hasta llegar
a la última capa, que es la que cubría la foto por completo. Bien, pues ya tendríamos el trabajo acabado. Yo suelo hacer lo siguiente cuando acabo uno de estos trabajos, o les aconsejo también a los alumnos hacer lo siguiente, que es, por ejemplo, utilizar una textura de Canvas que yo tengo aquí guardada porque la utilizo a menudo. Entonces cogemos la textura de Canvas y yo la suelo pegar sobre la imagen y redimensionarla hasta que ocupa todo el lienzo. Entonces, una vez la tengo en este punto, la paso a modo multiplicar, porque lo que hace es añadir este efecto de pintura, y me voy a imagen, ajustes, y en curvas la viro un poquito más al blanco, aunque aumento el contraste, reduzco un poco los oscuros y aumento los claros, para darle esta textura, este acabado de lienzo real. Incluso suelo utilizar un concepto de textura de suciedad, que ahora voy a redimensionar para que me ocupe mi lienzo. Y una vez está aquí, la cambio a modo multiplicar para que genere esta ligera suciedad, y le bajo la opacidad para que no sea tan evidente, y sencillamente aporto un poco de textura al conjunto. Entonces estas dos capas lo único que hacen es darle un pequeño efecto de lienzo real. Esta de aquí la voy a bajar un poco de opacidad también, no quiero que sea tan evidente. Vale. Incluso tras acabar estos trabajos, creo una nueva capa, cambio a un pincel, en esta ocasión un pincel circular definido, con opacidad de presión, y realizo una firma. Y esta firma la voy a editar para darle un pequeño estilo de capa. Le quito el relleno, le doy una superposición de colores, por ejemplo, de un tono que esté familiarizado con la imagen. Ok, en modo normal, dándole una ligera opacidad. Ok, y transformamos esta firma y la dejamos aquí apartada en la esquina. Y ya tenemos acabado nuestro trabajo de underpainting. En realidad se resume en una serie de capas que lo que hacen es trasladar la información de la foto hacia diferentes capas con diferentes niveles de resolución, y luego 3 capitas de efectos que lo que hacen es darle un aspecto un poquito más de lienzo por si queremos imprimirlo, regalarlo, imprimirlo en lienzo o imprimirlo en fotografía y regalárselo a alguien, a alguna persona especial o alguna cosa así. Por eso os digo que es ideal, es una técnica que de entrada no requiere demasiadas habilidades como artista digital, porque básicamente consiste en copiar y pegar colores en la misma posición en la que los copiamos. Ya os he comentado antes que tenemos una segunda versión del ejercicio, un poquito para depurar habilidades de pintor, que sería, en lugar de tener la imagen bajo mi trabajo de underpainting, tenerla al lado, y en lugar de capturar el color y pintar en la misma posición, deducir ese color mediante la paleta de color nosotros, como si estuviéramos haciendo una mezcla, y pintándolo intentando cuadrar las posiciones. Pero bueno, ese sería un ejercicio de otro nivel que os sugiero que hagáis porque es muy interesante. Y vamos, antes de cerrar, a ver dos cositas. ¿Qué podríamos haber hecho mejor y qué podríamos haber hecho diferente? Bien, como concepto, mejor. Lo único que podíamos haber hecho para que quedara mejor es, además de haber llegado a un nivel de detalle más fino todavía, es decir, en lugar de quedarnos en la capa Underpainting 12 con el tamaño de pincel que he trabajado al final, haber bajado hasta una capa, quizás hasta una 15, una 16, con tamaños de pincel cada vez más pequeños, para que la zona de los ojos y los labios hubiera cogido un nivel de hiperrealismo mucho más alto. Otra cosa que podíamos haber hecho mejor es, en lugar de trabajar 12 capas, haber hecho
una progresión de tamaño del pincel más suave. Es decir, yo aquí entre el Underpainting 1 y el Underpainting 2 prácticamente lo que he hecho ha sido reducir un par o 3 o incluso 4 en algunas ocasiones unidades el tamaño del pincel. En cambio, el Underpainting habría quedado mucho más elegante, con una progresión mucho más suave entre las áreas con niveles de detalle alto y las áreas con niveles de detalle bajo, si hubiera creado más capas intermedias con tamaños de pinceles intermedios. Yo suelo recomendar como valor ideal de trabajo de Underpainting un Underpainting que acabe resultando en unas 25-30 capas. Ahí nos encontraríamos una progresión mucho más suave entre las zonas de detalle bajo y las zonas de detalle alto. ¿Y qué podríamos haber hecho diferente? Bien, como diferente, una de las cosas que podríamos haber hecho es setear un pincel distinto. Es decir, yo antes de empezar he seteado un tipo de pincel que me ha dado un tipo de acabado y me ha dado un tipo de trabajo que me parecía adecuado para lo que quería hacer, pero un pincel con un carácter distinto me hubiera dado un resultado completamente distinto. Vamos a recordar algunos de los trabajos que os he enseñado anteriormente de algunos de mis alumnos. Por ejemplo, este trabajo está realizado habiendo seteado un pincel que utilizaba el relámpago de David Bowie como base del pincel. Entonces todo ha sido pintado con el relámpago de David Bowie como valor del pincel. Claro, al final nos queda un resultado que quizás no es tan pictórico, no simula tanto la pintura tradicional, pero es muy expresivo, muy ilustrativo y es muy impactante a la vista, además de esconder un ligero mensaje, ¿no? También podemos ver otro ejemplo en el cual el uso de un valor de pincel con forma de mariposa nos permite que toda la imagen al final dé una sensación como de que son mariposas las que montan el cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, pinceles que me den un resultado muy pictórico, muy basados en pinceles reales de comportamiento real, me van a dar underpaintings con un resultado muy pictórico, como este por ejemplo. Este pincel es un pincel de mancha plana basado como el mío, seguramente en algún tipo de gouache o de acrílico, con una variación de color bastante loca. Es decir, yo he hecho una variación de color entre 3 y 5% en cada pincelada. Pues este seguramente esté trabajando con una variación de hasta el 10% para que los colores sean mucho más variables. Nos ofrece un resultado mucho más pictórico. Aquí podemos ver que se han trabajado más capas de las que he trabajado yo en mi demo, con lo cual tenemos una progresión mucho más dulce, mucho más bonita entre las zonas de baja resolución y las zonas de alta resolución. Incluso aquí nos encontramos la mano que tiene pinceladas relativamente grandes muy cerca de pinceladas hiper pequeñas como son las de los detalles de los ojos. Entonces, una de las cosas que podríamos haber hecho diferente y nos habría dado un resultado diferente es realizar un setup distinto de pinceles. Es esencialmente lo primero que podemos hacer para cambiar el resultado. También podemos retocar un poco la imagen anteriormente y por hacer un poquito de resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido con esta práctica? Bien, con este ejercicio aprendemos en esencia un gran concepto que es muy útil, muy necesario como ilustradores o artistas digitales que pretenden utilizar Photoshop, aunque este ejercicio lo podéis hacer también en Procreate o en Clip Studio Paint. El primer concepto es el uso y manejo de las capas. Es decir, siguiendo este proceso hemos tenido que crear un mínimo de 12-14 capas, cada una de ellas encima de la otra, realizar renombramientos y al final, con los pequeños efectos especiales, aplicar los conceptos de transparencia de capa y efecto de capa. El segundo concepto que hemos aprendido es a pintar con el pincel. Hemos cogido el pincel y hemos trabajado con él, hemos cogido tacto al pincel, empezamos a comprender cómo reacciona el pincel a nuestro movimiento de la mano, con lo cual es una práctica ideal para artistas que están empezando a conocer el medio. Y lo siguiente que hemos aprendido es un concepto mucho más teórico, que es el aprender a aplicar niveles de detalle allí donde son necesarios. Es decir, aprender a tener el criterio que nos permite aplicar nuestros esfuerzos a aquellas zonas de la imagen donde realmente queremos que se enfoque la atención o que realmente queremos que sean narrativas, sin aplicar un nivel de detalle al 100%. Un artista
un artista que no busque este objetivo de una manera muy clara, pues se podría haber perdido perfectamente en perfilar toda esta zona del pelo lateral de la cabeza, incluso toda la cola que cae por encima del hombro. Podía haberla detallado de una manera muy trabajada y muy elaborada, a un nivel similar al que he trabajado yo aquí en el flequillo. Podría haber trabajado los brillos del chaleco o incluso las lentejuelas del pequeño corbatín, los detalles de los pendientes. Podría haber llevado todo esto a niveles de trabajo muy elevados, quizás contradiciendo su intención principal, que podría ser, por ejemplo, centrar la atención en los ojos de esta modelo, en los labios de la modelo, en la calidez de su piel y el brillo del poro de la piel en este contraluz. En cambio, con este trabajo, dado que no podemos cubrir toda la imagen continuamente con todos los tamaños de pincel, porque estaríamos 700 horas, imaginaros lo que sería cubrir toda la imagen mediante el tamaño este de la última capa. Es decir, imaginar cubrir toda la imagen prácticamente es pintar de nuevo la imagen. Es un trabajo además ridículo y existen filtros de Photoshop para hacer eso, filtros de posterizado que directamente nos dan este resultado. En cambio, habiendo seguido este proceso, hemos comprendido a qué zonas de la imagen podemos abandonarles el trabajo y cuáles son aquellas en las que es mucho más interesante centrar nuestros esfuerzos. A partir de aquí, una vez comprendido y conocido este concepto, cada uno de vosotros desarrollará su propia manera de trabajar y desarrollará su propia manera de aplicar esfuerzos o no esfuerzos. A algunos os gustará llegar a niveles de detalle mucho más altos en zonas más amplias y que los detalles de los ojos y los labios sean infinitamente más finos, y a algunos os gustará mucho la posibilidad de dejar muy borroso todo lo que no es el detalle principal. Bueno, pues lo dejamos aquí. Esta es la práctica que yo os propongo. Es una práctica muy rápida de hacer, se hacen apenas 2 horitas de trabajo. Yo he tardado 1 horita aproximadamente trabajando 12 capas. Si vosotros trabajáis 20-25 capas, estaréis seguramente un par de horas trabajando, o 3. Si estáis empezando, sugiero a lo mejor hacer un underpainting a la semana o uno cada 15 días, que os permitirá coger mucha habilidad, comprender mucho los pinceles, setear un pincel diferente para cada uno de los underpaintings, para comprender cuáles os dan el mejor acabado y a partir de ahí ir construyendo vuestra propia identidad como artistas, partiendo de las bases técnicas y teóricas que os ofrece este ejercicio. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no os haya parecido demasiado largo. He querido ser muy didáctico y he querido ser muy claro en todas las explicaciones y a lo mejor el vídeo me ha quedado un poco largo, pero el objetivo era exactamente ese, que aprendierais de verdad un método para iniciarse y para romper el hielo con esta disciplina tan apasionante que es el arte digital, la pintura digital, el arte en Photoshop o Procreate o Clip Studio. Pues os dejo, o si seguid pendientes a mi canal porque bueno, iré subiendo cositas, tengo más material y espero que os guste, darle like y muchísimas gracias.